El gran salón del dominio Barn estaba vivo con el sonido de cientos de voces resonando en los altos muros de piedra. Arriba, en un trono dorado, estaba sentado el rey Caín Real, el gobernante del desagüe, su pueblo. Eran feroces y temidos en toda la galaxia sus guerreros inigualables en combate, pero hoy había algo diferente sobre la atmósfera en el salón de hoy. El desafío del rey probaría si una especie, un simple humano, pudiera párate contra el poder del desagüe. En el centro de la arena, rodeado de soldados y espectadores, se pararon Daru, un joven soldado humano que había sido capturado después de que su barco se estrellara en el desagüe mundo natal. Sus ropas estaban rotas y sus manos encadenadas, pero había una calma en el que tenía. Había visto peores batallas que esta y había sobrevivido a los fríos ojos oscuros del rey real. Escaneó la habitación, sus rasgos afilados apenas eran visibles debajo de su corona, pero la presencia fue suficiente para silenciar a todos con un simple gesto que se puso de pie levantando su mano para llamar la atención. He oído hablar de la fuerza humana, gritó su voz retumbando por el pasillo. Pero no lo creo, lo probaré por mí mismo. La multitud rugió con risas, pero el rostro de Reven permaneció severo, sus ojos nunca abandonaron a Daaru Vectra. La campeona del rey permanecía cerca con su armadura oscura brillando bajo las luces brillantes. Ella era alta e imponente y había estado invicta durante más de una década que nadie había tenido. Alguna vez estuvo cerca de derrotarla hoy, sin embargo, se le había encomendado una tarea que no le pareció desafiante. Le dijeron que humillara al humano frente a la multitud para demostrar que ningún humano podría pararse contra el desagüe con una sonrisa. Vectra se adelantó y se dirigió a Daru. Estoy seguro de que has escuchado historias de guerreros de drenaje. Ella dijo que espero que no estés esperando misericordia que he tenido. Mató más en un solo golpe de lo que tu especie podría en toda una vida a los ojos de Daru. Encerrado con el de ella, no dijo nada. Su cuerpo estaba rígido con el peso de los grilletes, pero su mente estaba clara. Él no tenía miedo, ni siquiera estaba nervioso, estaba concentrado. La voz de Caín Relin resonó por el pasillo nuevamente. Lucha y que gane el mejor guerrero. Daru fue liberado de sus cadenas, sus brazos libres pero aún tensos. No tenía armas, solo sus propias manos y la lanza que le darían Vectra. Mientras tanto tenían un espada larga, su arma más confiable. La audiencia miró con aliento de cebo, esperando el choque que seguramente sucedería el próximo. Vectra se movió primero. Ella se lanzó hacia adelante apuntando a la garganta de Daru con un poderoso golpe de barrido. La audiencia se quedó boquiabierta mientras observaban al humano esquivar el ataque con un movimiento rápido. Era rápido, más rápido que ellos. La espada esperada de Vectra falló por centímetros la fuerza de su swing, enviando un shock ola por el aire. Ella rápidamente giró lista para atacar de nuevo. Daru estaba ya moviéndose. Él no corrió, él no se retiró, él simplemente miró calculado y reaccionó. El humano fue demasiado rápido para el gusto de Vector. Con un swift movimiento, Daru agarró el filo de la empuñadura de su espada y usó su impulso contra ella. Empujó su hoja hacia él lado y se acercó a su cara, ahora a centímetros de la de ella. La multitud jadeó. Esto no se suponía que sucediera. El Vectra era el luchador más fuerte que había tenido el drenaje conocida y, sin embargo, aquí estaba luchando contra un soldado humano. ¿Es esto lo mejor puedes hacer? La voz de Daru era tranquila, casi burlona, pero sus ojos estaban fijos en ella, enfocada y sin pestañear. Pensé que los guerreros de drenaje eran más fuertes que esto. Berra apretó los dientes. Ella lo había subestimado. No era solo su velocidad, había algo en sus ojos. Algo que hablaba de experiencia, algo que se había ganado a través de años de supervivencia. Esto no era ordinario. El humano Caín Relin, sentado en su trono dorado, frunció el ceño. No era así como él se suponía que la batalla iba a terminar. Esperaba que el humano fuera aplastado rápidamente, humillado frente a todos, pero ahora las tornas se habían vuelto. Los ojos del rey se entrecerraron. No permitiría que esta falta de respeto continuara. Berra el bastón gritó bruscamente. Terminalo. Ahora. Vectra asintió con la cabeza, quemando su orgullo. Ella si hubiera cometido un error, pero ella lo corregiría, le mostraría al humano el verdadero poder del desagüe que empujó hacia adelante con renovada ira. Pero Daru no estaba quieto, retrocedió un paso. Movimientos agudos y precisos de sus ojos, sin dejarla nunca. Como Vectra se preparó para otro golpe poderoso. Daru respiró hondo. Estaba listo para lo que viniera. Siguiente en su mente, esto era más que una lucha por la supervivencia, era una lucha por respeta, algo que el desagüe había olvidado hacía tiempo. La multitud en el salón del trono estaba creciendo inquieta. Susurros pasaron entre soldados de drenaje y nobles. Muchos habían venido solo a reírse de la derrota del humano. Nadie esperaba que durara. Aunque fuera un minuto, Daru seguía de pie, tranquilo,
concentrado e intacto. El comandante Vector lo rodeó ahora, su orgullo había recibido un pequeño golpe en el primer intercambio. No fue una lesión real, pero fue suficiente para advertirle que este humano no era débil, cambió de postura. Apretando su agarre a la espada, su armadura oscura tintineaba con cada paso. Daru no tenía armadura, solo ropa simple y una lanza larga que tenían los guardias de drenaje. Lo arrojó, sin embargo, lo sostuvo como si fuera parte de él, equilibrado, relajado, mortal desde su trono. El rey Reven observó en silencio cómo sus dedos tocaban el reposabrazos que no tocaba. Así un humano en su corte, haciendo el ridículo a su mejor guerrero, era más que insultar era peligroso. ¿Por qué dudas? Daru preguntó de repente su voz. Clear Vectra frunció el ceño. Solo estoy eligiendo dónde romperte, ella respondió fríamente. Los labios de Daru se curvaron en la sonrisa más pequeña. Luego apúrate, eso fue suficiente con un. Groll Vectra volvió a cargar hacia adelante, esta vez su swing bajó apuntando a las piernas de Daru. Un movimiento significaba hacerlo caer, pero Daru no estaba allí. Ya movía la luz sobre sus pies, girando el cuerpo lo justo para esquivar la cuchilla. Luego, con un giro repentino de su lanza, golpeó el costado de su pierna. Golpeó un punto débil en su armadura, no lo perforó, pero la fuerza la hizo tropezar, se atrapó girando y levantó su espada para bloquear un segundo golpe, pero Daru no respondió. Él ya había dado un paso atrás restableciendo su. La multitud estaba callada de nuevo, luego se levantó un murmullo, él la golpeó de nuevo, él es. Jugando con su imposible, el pecho de una Vectra humana se elevó y cayó más rápido que ella. Las respiraciones eran cortas, no por dolor, sino por enojo. Ella había entrenado durante años. Había luchado en guerras, pero este humano, este prisionero, leía sus movimientos como un libro. ¿Cómo estás haciendo esto? Ella preguntó entrecerrando los ojos. Eres demasiado ruidoso, Daru. Dijo simplemente tu armadura, tus pasos, tus columpios, todo habla. Ella parpadeó. Inseguro de a qué se refería luchadores humanos, continuó aprendiendo del silencio. No lo hacemos. Ten una fuerza como la tuya, así que escuchamos, nos adaptamos y sobrevivimos. No se jactaba. Era un hecho que la tensión en la arena era espesa, la multitud se había quedado en silencio. Sus ojos se fijaron en los dos luchadores en el centro de la sala, los guerreros Dran conocidos por su fuerza y una habilidad inigualable. Nunca se había visto obligada a ver luchar a sus campeones, pero hoy lo hicieron y la única persona que se interponía en su camino no era más que un humano. La prisionera Verá se limpió la sangre de la boca, aún mirando a Daru. Su orgullo había sido herido pero no estaba roto. Aún no se enderezó la armadura. Ahora brillando más intensamente a la luz como para recordarse a sí misma quién era. Daru se quedó quieto, su cuerpo relajó su agarre firme de la lanza, pero sin prisas él. Estaba tranquila incluso ante la ira de Vector por el ataque que la había golpeado. Volver todavía estaba fresco en su mente, pero no iba a dejar que definiera la pelea. Esta vez Daru no esperó, se movió primero con un movimiento rápido, se lanzó. Empujando hacia adelante la lanza hacia el pecho de Vector. El movimiento fue rápido. Casi demasiado rápido para que el ojo siguiera los instintos de Vectra. Se activó y ella bloqueó la estocada con su espada. La fuerza del golpe sacudió sus huesos, pero ella no vaciló. Usó el impulso para girar y deslizarse a su lado. Daru saltó hacia atrás justo a tiempo por poco. Evitando el arco mortal de su espada, no tenía el lujo de una armadura, pero su velocidad lo compensaba con creces la de Vector. Huelga atravesó el aire extrañándolo por meros centímetros. La multitud jadeó esto. El humano no estaba actuando como alguien que no tenía lugar aquí, estaba actuando como un luchador, como alguien que había estado lejos. Situaciones más peligrosas que esta. Berra gruñó frustrada porque podía. Míralo ahora. El humano no solo estaba sobreviviendo, estaba luchando con un propósito. No tenía miedo de acercarse, no tenía miedo de desafiar su fuerza. Con un rugido, Vectra cargado de nuevo más furioso. Esta vez su espada brilló a la luz mientras se balanceaba con todo lo que tenía. Apuntó a las piernas de Daru con la esperanza de derribarlo con un golpe rápido y decisivo, pero Daru ya lo había anticipado. Con un movimiento rápido, se hizo a un lado. Y levantó su lanza, no atacó, sino que usó la longitud de la lanza para. Empujó su espada a un lado haciéndola fallar de nuevo, luego empujó la lanza hacia su hombro, la punta de la lanza golpeó su armadura con un sonido metálico agudo. No era una herida profunda, pero fue suficiente para enviar una sacudida de dolor a través de su Vector. Hizo retroceder su pecho agitado con fuertes respiraciones. Por un momento, dudó. Este humano había dado otro golpe, su habilidad era innegable y ella no podía. Ignóralo. A los guerreros de drenaje se les enseñó a dominar para abrumar a sus oponentes. Pero este humano era diferente,
Era paciente, preciso y tenía una forma de leer sus movimientos incluso antes de hacerlos. Daru no presionó el ataque. Esperó dándole un momento para recuperar su expresión, permaneció neutral pero sus ojos nunca la abandonaron. Él sabía que si presionaba demasiado si cometía el error moverlo habría terminado para el drenaje. Fueron viciosos en su represalia. Vectra lo miró con una mezcla de frustración y respeto. Había luchado contra innumerables enemigos y, sin embargo, aquí había un humana que no solo sobrevivía, la hacía trabajar por cada huelga que era algo que nunca había esperado. Eres bueno, dijo en voz baja y llena de admiración a regañadientes. Te diré que el comentario la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Vectra apretó los dientes y apretó su espada. Esto termina ahora, ella gruñó, pero los ojos de Daru nunca vacilaron. Él no reaccionó a sus palabras, en cambio, dio un paso, manteniendo la distancia, pero aún dentro del rango de ataque. Conocía la batalla. Aún no había terminado. Vectra se abalanzó una vez más, esta vez con toda la furia que tenía. Izquierda. Sus movimientos eran más rápidos, más agresivo, más decidido. Ella no era ya solo luchaba por la victoria, luchaba para demostrar que era la mejor guerrera, pero Daru estaba lista como la espada de Vectra bajó, movió su cuerpo de una manera que parecía casi imposible. Se agachó y con un movimiento fluido giró, impulsando la lanza hacia arriba y golpeando el punto débil en su armadura. De nuevo la articulación cerca de su cintura. La lanza golpeó con tal fuerza que Vector retrocedió tambaleándose, sin aliento. Esta vez no fue solo un golpe de mirada, fue un golpe real. Vector dejó caer su espada sobre una rodilla. Cayendo de su mano, la multitud guardó silencio. La expresión del rey fue ilegible. Los guerreros de drenaje quedaron en estado de shock, incapaces de creer lo que eran presenciando a Daru de pie sobre su lanza en la mano, su pecho subiendo y bajando con respiraciones constantes. Él no se movió para acabar con ella. Él no necesitaba que la pelea fuera ya ganó. Levántate, dijo simplemente, su voz firme pero no cruel. Vectra parecía mirándolo con los ojos muy abiertos con incredulidad. Ella no esperaba esto, ninguno de ellos lo había hecho. Pero no había duda de que este humano la había superado, la había atravesado la armadura y destrozó su orgullo. El silencio en la arena ensordecía a la multitud que momentos antes se había reído y, abucheados, ahora permanecían congelados sin saber que acababan de presenciar. Comandante Vectra, la campeona invicta del drenaje, se arrodilló en el suelo con el aliento entrando. Gas corto y desigual. Daru se paró sobre ella con la punta de su lanza flotando justo encima de ella. Pecho. Nadie esperaba esto. El poderoso guerrero había sido derribado no por un luchador superior, sino por un humano, un simple humano que no tenía armadura y no era real. Sin embargo, Vectra fue derrotado. Daru no se movió, no presionó él ventaja. Él simplemente esperó, sus ojos tranquilos, pero alerta. Su expresión no se mostró orgullo ni mostró piedad. Que había ganado, pero no estaba a punto de terminar la pelea. No, a menos que ella lo hiciera por un largo momento. Los dos simplemente se quedaron mirando. Los ojos del otro Vectre normalmente se llenaban con el fuego de la batalla que ahora cargaban algo nuevo, algo que Daru reconoció que no era miedo, era algo peor. Para una guerrera como ella, fue respeto. Finalmente ella habló, no eres como él. Otros. Daru levantó una ceja. ¿A qué te refieres con que Vector luchó por llegar a ella? Le dolían los músculos de los pies por los golpes que había recibido, se limpió la sangre de los labios, pero su mirada nunca se apartó de la suya. La mayoría de los humanos ya habrían suplicado piedad o se habrían desmoronado después del primer ataque. Daru respondió en voz baja, su voz era tranquila, pero llevaba el peso de la verdad. No lo soy aquí para rogar, estoy aquí para sobrevivir. La audiencia aún en gas corto y desigual. Daru se paró sobre ella con la punta de su lanza flotando justo encima de ella. Pecho. Nadie esperaba esto. El poderoso guerrero había sido derribado no por un luchador superior, sino por un humano, un simple humano que no tenía armadura y no era real. Sin embargo, Vectra fue derrotado. Daru no se movió, no presionó él ventaja. Él simplemente esperó, sus ojos tranquilos, pero alerta. Su expresión no se mostró orgullo ni mostró piedad. Que había ganado, pero no estaba a punto de terminar la pelea. No, a menos que ella lo hiciera por un largo momento. Los dos simplemente se quedaron mirando. Los ojos del otro Vectre normalmente se llenaban con el fuego de la batalla que ahora cargaban algo nuevo, algo que Daru reconoció que no era miedo, era algo peor. Para una guerrera como ella, fue respeto. Finalmente ella habló, no eres como él. Otros. Daru levantó una ceja. ¿A qué te refieres con que Vector luchó por llegar a ella? Le dolían los músculos de los pies por los golpes que había recibido, se limpió la sangre de los labios, pero su mirada nunca se apartó de la suya.
La mayoría de los humanos ya habrían suplicado piedad o se habrían desmoronado después del primer ataque. Daru respondió en voz baja, su voz era tranquila, pero llevaba el peso de la verdad: no lo soy. Aquí para rogar, estoy aquí para sobrevivir. La audiencia, aún en silencio, comenzó a cambiar. Incómodamente, los nobles que habían venido a ver derrotar a los humanos ahora intercambiaban miradas confusas. Habían estado esperando una demostración de poder, pero lo que vieron, en cambio, fue una lección de resiliencia. El pecho de Vector subía y bajaba con cada acelerando su mente. Se había enfrentado a ejércitos peleados en batallas brutales y asesinado sin dudarlo, pero ahora enfrentando a este humano, a este soldado que se suponía que no debía ser un amenaza, se encontró cuestionando todo lo que creía saber sobre la fuerza. ¿Por qué? Ella pidió su voz. Más tranquilo ahora. ¿Por qué no lo terminaste? Podrías haberlo hecho. Daru la miró hacia abajo. Por un momento, considerando la pregunta, no es mi lucha terminar, dijo simplemente que vine aquí para mostrarte algo. Algo que tú y tu rey necesitan entender. Vector frunció el ceño ante su orgullo todavía escosorando. ¿Qué podrías hacer? Posiblemente muéstrame que la humanidad no es una especie débil, respondió Daru con su voz. Hemos sobrevivido a cosas mucho peores que esto, lo hemos perdido todo y sin embargo seguimos adelante. Luchamos por la supervivencia, no por la gloria. Para nosotros, cada día es una batalla y no importa cuántas veces nos caigamos, nos levantamos de nuevo. Ella respiró hondo, procesando lentamente sus palabras. Ella había luchado durante tanto tiempo impulsada por la idea. Esa fuerza tenía que ver con la dominación, que para ser fuerte había que romper a los demás. Abajo nunca había considerado que la supervivencia pudiera ser su propia forma de fortaleza, una en la que no confiara, abrumando a los oponentes, pero en lugar de eso, se empujó a sí misma hacia arriba. Tiempo con menos prisa y más cuidado. El dolor en sus piernas por dentro era real, pero no fue suficiente para mantenerla agachada. Lentamente, se puso de pie y se enfrentó a Daru una vez más. Ella seguía siendo más alta que él, aún más fuerte en cualquier medida, pero algo había cambiado. Ya no lo miraba con desprecio, lo conocía como a un igual. Tienes razón, le dijo Vector. Voz áspera de la pelea, pero llena de nuevo respeto. No entendí qué. Pensé que la fuerza era solo poder, pero tú me has mostrado algo diferente. Expresión de Darus. Suavizado solo un poco. No estoy aquí para mostrarte debilidad, Vectra, estoy aquí para muéstranos que somos más fuertes de lo que crees, todos nosotros. El rey que nos había visto silenciosamente desde su trono ya no le hacía gracia. Sus ojos se entrecerraron y se puso de pie. Abruptamente, su voz cuando llegó fue aguda y llena de ira. Suficiente esto. Las tonterías terminan aquí. La multitud se volvió hacia él sobresaltada por la repentina reacción del rey. La cabeza de Vector, arrebatado, se quebró ante el sonido de su voz y el agarre de Daru. Apretó ligeramente su lanza. La mirada del rey Reven cambió de Daru a Vectra. Y luego, de regreso al piso de la arena, sus ojos ardían de furia, pero había algo más en ellos, un parpadeo de duda de que no serás humillado por un humano real. Rugió su voz haciendo eco a través del pasillo. Termina con el, Vectra, hazlo ahora. Pero Vectra no movió. Ella se quedó quieta con los ojos fijos en Daru, su expresión ilegible por primera vez. En años ella no escuchaba al rey, se escuchaba a sí misma. La tensión en la arena era espesa como un tormenta en el horizonte. La multitud, aún conmocionada, guardaba silencio. La ira de Caín Relin crepitó en el aire, pero su furia estaba dirigida a Vectra, no a Daru el humano. Ya había demostrado que no era un debilucho, algo que nunca antes se había permitido que sucediera, pero ahora el rey necesitaba control. No podía dejar impune este desafío a su autoridad. Vectra se mantuvo firme, su respiración constante a pesar del dolor que latía en sus músculos. El humano la había superado. No era solo una pelea, era una lección, pero ella no iba a ceder a las órdenes de su rey. No esta vez. Daru vio el intercambio en silencio. Él había ganado. Berra lo había reconocido, pero él no era el indicado. ¿Quién necesitaba convencerse de que podía sentir los ojos del rey ardiendo en la nuca? El peso de el poder del monarca se apoderó de él y, sin embargo, Daru no se inmutó, era un prisionero. Pero él ya le había mostrado al desagüe algo con lo que no habían contado. Ponte de rodillas, rey humano Ralvin. La voz sonó áspera y al mando los ojos de Vectra se movieron hacia el rey. Su mano agarró instintivamente la empuñadura de su espada, pero Daru no se mantuvo erguido. Moviéndose un centímetro, sabía lo que se esperaba de él, sabía cómo se veía el desagüe. Prisioneros, pero también sabía algo más. Ya había luchado por su libertad y ningún rey o general podía quítale eso ahora. La mano de Vectra se retorció en la empuñadura de su espada, pero ella se contuvo, estaba desgarrada. La palabra del rey era ley, pero algo dentro de ella estaba haciendo retroceder al humano.
Se ganó su respeto. Él había luchado de una manera que nadie más en esta sala esperaba y ella no estaba segura de sí. Podía seguir las órdenes del rey sin cuestionar. El rey Reven dio un paso adelante con los ojos entrecerrados mientras miraba. De Vectra a Daru crees que has ganado, ¿no? El rey dijo con voz fría. Y mordiendo no he ganado nada mi rey Daru, respondió uniformemente su voz fuerte pero tranquila. Todavía soy tu prisionero, puedes hacer conmigo lo que quieras pero no soy menos guerrera de lo que era cuando entré. Esta arena Vectra sintió un giro en sus entrañas ante sus palabras. Él no estaba rogando, él no estaba suplicando misericordia, estaba hablando como si ya hubiera ganado no solo la pelea, sino algo más. Se encontró respetando que el rey, por otro lado, no hablaste tú también. Mucho escupió el rey humano Ralvin, ¿crees que puedes desafiarme? Aprenderás tú. Lugar levantó la mano y los guardias alrededor de la arena se tensaron listos para obedecer. La orden del rey y los ojos de Vector se abrieron, pero ella permaneció quieta, podía sentir el calor de la ira del rey, y sin embargo, había algo más, un leve temblor de incertidumbre en sus ojos. Realmente hizo un gesto bruscamente y sus guardias avanzaron sobre Daru, pero antes de que pudieran alcanzarlo, Vectra. La voz sonó aguda y clara. No, dijo sus palabras con un peso que ni siquiera el rey pudo ignorar. Él ya no pelea por ti. La habitación cayó en un silencio atónito, incluso él. Los guardias se detuvieron en seco. El rey se volvió hacia ella. Su rostro se retorció de furia. ¿Qué dijiste, Vectra? Dije que no. Berra repitió su voz inquebrantable. Ella dio un paso adelante posicionándose entre Daru y los guardias que avanzaban. Este hombre se ha ganado su libertad, ya no es tu prisionero mi rey. La tensión entre ellos había espesura como el aire antes de que la espada de Vector Tormenta se apretara, pero no era para golpear. Era para mantenerse firme. Ella no solo estaba protegiendo a Daru, estaba defendiendo lo que había visto que el humano tenía. Luchó por algo más que sobrevivir, había luchado por algo más grande, había luchado por la oportunidad de demostrar que la humanidad no era débil. Él se había ganado su respeto y ahora ella lo protegería. Los ojos del rey Reven brillaron de ira, pero también había algo más en ellos, un destello de algo más profundo, algo que él no pudo reprimir del todo. Su control sobre la situación, se le había resbalado el desagüe. Siempre gobernó a través del miedo, a través del poder, pero en este momento se le recordó que la fuerza vino en muchas formas, no solo el poder de una espada o el poder de un ejército. Te arrepentirás de esto. Berra King Reven dijo que su voz peligrosamente baja. Vectra. Ella simplemente se mantuvo firme, sus ojos fijos en los suyos. Yo no creo que lo haré. La atmósfera en la arena había cambiado. Lo que alguna vez fue un lugar de risas y juramentos ahora se sentía como un campo de batalla de tensión. La furia de los reyes ardía, pero había algo más en el aire, un desafío tácito. Vectra se había opuesto a él, su inquebrantable lealtad a su rey ahora probada ante los ojos de todos y ella no estaba retrocediendo. Los ojos del rey Ralvin se entrecerraron mientras él miraba fijamente a Vectra, su ira hirviendo a fuego lento. Nunca se había enfrentado a tal resistencia de sus propios comandantes y mucho menos de una guerrera como ella. Ella era suya. Campeón más fuerte, el que nunca antes había dudado en aplastar a ningún enemigo, pero ahora ella estaba de pie contra él por un prisionero humano. Los guardias, normalmente rápidos para obedecer, ahora vacilaron, miraron al rey en busca de orientación, pero sus ojos se lanzó nerviosamente entre Vectra y Daru. La habían visto en la batalla, la conocían. Habilidad y respetaba su fuerza. Ninguno de ellos quería luchar contra ella. Daru se puso de pie silenciosamente detrás del Vectra, observando el tenso enfrentamiento. Pudo ver el conflicto a los ojos de los guardias y del rey, pero también vio algo en la postura de Berra, algo feroz, algo decidida. Ella ya no era solo una guerrera, ella era un símbolo de el desafío de un mundo que se movía bajo sus pies. Permaneció la espada de Vector enfundada, pero su mano todavía estaba en la empuñadura. Aún no estaba amenazando a nadie con ella, pero el mensaje era claro. Sí. Cualquiera que intentara moverse en su contra, ella no dudaría. Caín Relan respiró hondo tratando de recuperar el control de la situación. Vectre dijo que su voz tropezando con la ira y la incredulidad. Realmente tenía la intención de desafiarme por una berra humana. No se inmutó, sus ojos estaban firmes. Inquebrantable. No se trata de lo humano, se trata de lo que él representa. ¿Qué es eso? Él representa al rey burlado. ¿Qué tiene que ofrecer un simple humano? Son débiles, frágiles y fáciles de romper. Somos guerreros, somos gobernantes de esta galaxia. ¿Qué pueden enseñarnos? Daru habló con voz tranquila, pero firme. La fuerza no es solo sobre el poder, se trata de resistencia, supervivencia y la voluntad de seguir adelante. No importa lo que pienses de los humanos como débiles, pero hemos sobrevivido guerras, enfermedades, hambre.
Y la pérdida no nos damos por vencidos. Berra lo miró brevemente, un parpadeo de respeto en su mirada. Ella había escuchado a los humanos hablar de supervivencia antes, pero al escuchar a Daru decirlo con tanta certeza, sin miedo, comprendió ahora que la fuerza humana era no en sus cuerpos, no en sus armas, sino en sus espíritus. Los ojos del rey Rel brilló de rabia ante el silencio de las palabras de Durus. Ladró apretando los puños. Hablas demasiado, humano, no tengo interés en tus excusas, pero Vector dio un paso adelante con su voz firme e inquebrantable. No es una excusa, mi rey. Es la verdad que preguntaste qué representa el humano. Él representa algo que tú no puedes controlar, algo que no puedes conquistar. Él representa lo que podríamos llegar a ser si elegimos luchar por algo más que poder. Durante un largo momento, el rey no dijo nada en su rostro. Estaba retorcido de pensamiento, como si tratara de darle sentido a lo que Vectra acababa de decir. Sus ojos se dirigieron hacia los guardias que aún esperaban órdenes y luego, de regreso a ella, hubo un destello de duda. En su mirada suficiente, el rey finalmente dijo que su voz era menos segura, pero aún así. Al mando, has dejado claro tu punto, pero recuerda que este Vectra, este humano, sigue siendo un prisionero de drenaje y él es mío para deshacerse de él como mejor me parezca. Verá no lo hizo. Baja su espada y si te deshaces de él, ¿qué te hace preguntar? Su voz cortando el silencio. Un gobernante que solo gobierna por miedo, un rey que no entiende la fuerza de aquellos a quienes gobierna. Expresión del rey, Reven oscurecida. No seré interrogado tú. Ya han sido. Vector dicho suavemente. Por mí los ojos de los reyes ardieron y durante un momento parecía como si él mismo pudiera derribarla. El aire estaba cargado de furia, y sin embargo, algo dentro de Vectra no vaciló. Ella no se haría a un lado, ella no lo dejaría. Destruye a Daru, no después de todo lo que había sucedido. La mirada de los reyes se endureció una vez más. Eres un traidor. Vectra no se inmutó. Un traidor a lo que es un rey que ha perdido el rumbo, un sistema que prospera en la dominación y el control. Si eso es traición, entonces lo usaré. Orgullosamente hubo de nuevo un silencio espeso y sofocante. El público demasiado aturdido para hablar contuvieron la respiración. Nadie sabía qué pasaría después y el rey ¿tomará medidas para que toda la fuerza de su poder caiga sobre la arena? Vector. La decisión de desafiar al rey lo había cambiado todo cuando salió de la arena. La multitud seguía en silencio sin saber cómo reaccionar. Sus pasos resonaron en la vasta hall mientras se movía por los pasillos. Su mente aceleraba, sabía que el rey lo haría. Él estaría observando esperando a que ella cometiera un error, pero por ahora había un extraño sentido de libertad en sus acciones. Ella había defendido en lo que creía y, aunque se desconocían las consecuencias, sintió que se le quitaba un peso de los hombros por primera vez en años. Ella no estaba siguiendo órdenes, ella estaba tomando sus propias decisiones. Cuando Vectra salió de la arena, fue recibida por sus aliados más cercanos, otros guerreros que habían luchado junto a ella durante años. Sus expresiones eran una mezcla de confusión y preocupación, pero también había algo más en sus ojos. Curiosity. Vectra, uno de ellos, un guerrero canoso llamado Core, habló. ¿Qué has terminado? El rey lo hará, sé lo que he hecho. Vectra la interrumpió. Voz firme y me ocuparé de las consecuencias. Core la miró durante un largo momento antes de suspirar que no. Entiende que siempre ha sido leal al rey, lo que cambió la mirada de Vector. Suavizado. Ya no se trata de lealtad, Core, se trata de lo que es correcto. Vi algo hoy, vi que los humanos tenemos algo a lo que olvidamos, la voluntad de sigue adelante sin importar cuántas veces se caigan. Los demás intercambiaron miradas incómodas. Siempre habían respetado a Vectra, pero lo que había hecho hoy no tenía precedentes que el desagüe nunca hubiera conocido. Rebelión de los suyos. Siempre habían estado unidos por su creencia en la fuerza, en el poder y en la regla de los reyes. No estoy diciendo que debamos unirnos a ellos, Vector. Continuó su voz tranquila pero firme, pero no podemos ignorar lo que Daru nos mostró, que luchó no por la victoria sino por la supervivencia, y eso, núcleo, eso es algo que Fergaten Sioar pareció considerar sus palabras, pero su rostro aún estaba lleno de duda. ¿Y qué crees que hará el rey? ¿Crees que dejará pasar esto? No lo sé, Vectra lo admitió, pero ya no le tengo miedo. He visto algo que no puedo dejar de ver. Los demás callaron un momento, el peso de ella. Las palabras se hunden finalmente en el núcleo. Habló de nuevo, su tono reacio. ¿Sabes qué esto significa? ¿No te has puesto de tu lado? El rey no te perdonará por Vectra asintió. Lo sé, pero ya terminé de seguir órdenes que no tienen sentido. He terminado de luchar por un rey que no entiende el verdadero significado de la fuerza. La conversación fue interrumpida por un voz detrás de Vectra. Se volvió para encontrar a Daru parado en la puerta. Mirándola con una mezcla de admiración y cautela,
Él la había estado siguiendo en silencio sin saber qué decir después. Todo lo que había sucedido, pero ahora con la tensión en el aire sintió la necesidad de decir no pedí esto. Daru dijo en voz baja, no te pedí que arriesgaras todo por mí. Berra le dio una pequeña sonrisa, no lo pediste, pero me has enseñado algo. Y me mantendré firme en eso. Daru la miró todavía sin saber qué pensar que tenía. Nunca esperé ver al comandante de drenaje así, no tan abierto, no tan vulnerable, pero había una fuerza en ella ahora que él no la había visto antes. Ella no era solo una guerrera, ella era una líder. Alguien dispuesto a defender lo que era correcto, incluso si eso significaba desafiar a su propia gente. ¿Y ahora qué?, preguntó Daru echando un vistazo. Alrededor de la habitación, la expresión de Vectre se endureció. Esperamos que el rey haga su. Muévete pronto, pero tengo un plan. Si puedo reunir a los aliados adecuados, podemos hacer esto. Podemos cambiar la forma en que los desagües ven a la humanidad, podemos mostrarles que estamos más que solo herramientas para usar. ¿Y qué pasa con el núcleo rey?, preguntó su tono escéptico. Él no se sentará y te dejará tomar el control, no estoy buscando tomarlo. Vector de control respondió, pero no me quedaré quieto y veré al rey destruir todo. Tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, no solo cuando sus soldados. Daru dio un paso adelante con los ojos al encontrarse con los de ella. Estoy contigo, dijo simplemente. Que verá, asintió con la cabeza. Reconocimiento, sé que lo eres, pero esto no será fácil. Nos enfrentamos. Todo lo que el drenaje ha construido el rey, sus guerreros y el sistema que han creado, pero tenemos algo que ellos no tienen. ¿Qué es lo que?, preguntó Core. Aún no estoy seguro de que la sonrisa de Vectra fuera pequeña pero resuelta. Nosotros. Tener la voluntad de luchar no solo por nosotros mismos, sino por los demás, y eso es más fuerte que cualquier cosa que pueda lanzar. Los días posteriores al desafío de Vectre al rey Reven fueron tensos e inciertos. Gran Capital era una ciudad de torres altísimas y tecnología avanzada, un lugar donde todo se movía en perfecto orden. Pero debajo de la superficie, las grietas comenzaban a mostrar que Vectra sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el rey haría su movimiento. La pregunta era si estaría lista. Mientras tanto ella, centrado en construir alianzas, hablando en susurros con otros guerreros y figuras clave que estaban cansados de la del rey. Regla, ella no estaba pidiendo lealtad, ella estaba pidiendo comprensión. Vectra tenía. Siempre creyó en la fuerza, pero ahora vio que el verdadero poder no se trataba solo de. Podría tratarse de unidad, de estar juntos por algo más que solo ganancia personal. Daru también se había convertido en un aliado inesperado al principio, solo había sido prisionero, alguien que luchó por su propia supervivencia, pero ahora se había convertido en un símbolo. Los humanos no eran débiles, ni indefensos, eran fuertes de maneras que los Dra nunca había imaginado, y Vectra creía que juntos podrían mostrar. El drenaje de esa fuerza llegó de muchas formas cuando Vectra caminó por las estrechas calles de la capital. Que pudo. Siente la tensión en el aire, la gente estaba nerviosa sin saber lo que estaba por venir. Habían visto la ira del rey antes, pero esta vez algo era diferente. El poder del rey ya no era incuestionable, el desafío de Vector había provocado algo, un destello de rebelión. Eso comenzaba a extenderse. He hablado con los demás, dijo Zoofalin. Y se paró a su lado. Están listos para entender lo que está en juego. Berra asintió con la cabeza mirando la calle de adelante. Bien, pero no podemos movernos demasiado rápido. El bastón estará observando. Cualquier signo de debilidad, si nos apresuramos bien, estará jugando en sus manos. Core gruñó de acuerdo, así que esperamos. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo podemos mantener? Este tranquilo Vector no mucho más, dijo. Que el rey sabe que soy una amenaza, ahora él lo hará. Muévete pronto, y cuando lo haga estaremos listos. Daru apareció a su lado, su habitual comportamiento silencioso, un contraste con la creciente urgencia. Lo que sucede cuando el rey ataca a Berra. Lo miró a los ojos. Luchamos firmes, mostramos al desagüe que no seremos controlados por el miedo. Los humanos ya no serán esclavos de los reyes. Daru asintió con la cara endureciéndose. Había aprendido mucho de Vectra y su gente, pero todavía había una parte de él que se preguntaba si podrían ganar. Se había enfrentado a la muerte antes. Pero esto era diferente, no se trataba solo de luchar por la supervivencia, se trataba de luchar por la libertad, y la libertad era algo por lo que valía la pena morir. Mientras caminaban, la mente de Vector corrió. Ella había visto las grietas en el sistema de drenaje antes, pero ahora esas grietas se ensanchaban. Ella había hablado con otros guerreros, aquellos que habían siguieron al rey sin cuestionarlo, y muchos de ellos estaban cansados de las guerras constantes, las interminables. Conquista, el miedo que se cernía sobre ellos como una sombra. Querían algo más. Algo real. El gobierno del rey se había construido sobre el miedo,
pero Vectra creía que había otra forma, una forma en la que la fuerza provenía de la unidad, donde los guerreros luchaban no por un rey sino por los demás. ¿Has hablado con los demás en los rangos inferiores? Vectra preguntó Core Core. He hablado con algunos de los soldados más jóvenes, están listos, han visto lo que has hecho, están listos para seguirte, eso es bueno, dijo Vector, pero necesitamos más, necesitamos mostrarle al desagüe que esto no se trata solo de mí, Daru o cualquier persona, se trata de algo más grande, se trata del futuro, ya que llegó a la casa segura, un lugar oculto en lo profundo de la ciudad. Vectra hizo una pausa. Se volvió para mirar a Daru, su expresión seria una vez que hacemos nuestro movimiento, no hay. Volviendo seremos enemigos del rey cazados por sus soldados, ¿estás listo para eso? Daru no dudó en que yo soy. Reddy Berra sonrió débilmente, pero fue una sonrisa que hablaba de resolución, no de calidez. Bueno, entonces esperamos, pero cuando llegue el momento actuamos, mostramos el drenaje que nos. No les temas. La noche cayó sobre la ciudad y el pequeño grupo de guerreros. Reunidos en la casa segura, el aire estaba lleno de anticipación, pero también de tranquilidad. Tipo de esperanza. Vectra había visto esto antes, como el miedo podía convertirse en coraje, como la duda podría convertirse en convicción. Ella había visto romper a los soldados ante sus espíritus, aplastada bajo el peso del miedo y la opresión, pero ahora veía algo diferente en los ojos de sus aliados que ya no tenían miedo, estaban enojados, enojados con el gobierno del rey, enojados con él. Manera en que habían sido tratados, y esa ira era un fuego que no se podía apagar a medida que avanzaba la noche en Vector. Se quedó solo por un momento mirando las estrellas sobre el desagüe que una vez tuvo. Creían que eran invencibles, pero Vectra sabía mejor que nadie era invencible y ahora con los humanos a su lado ella lo demostraría. La tormenta se acercaba y cuando llegara lo haría. Sacudir los cimientos mismos del imperio de drenaje. Había llegado el momento en que Vector se encontraba. El frente del pequeño ejército que ella había reunido mirando hacia la ciudad. Las calles estaban tranquilas, ahora casi demasiado tranquilas. Como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, ella podía sentir la tensión en el aire espesa y eléctrica que el desagüe conocía. Algo se avecinaba a ella, no tenía ninguna duda de que el rey ya había hecho su movimiento. La única pregunta ahora era si ellos estaría listo detrás de ella. Daru se paró con el resto de los guerreros que eran listos. También habían entrenado, se habían preparado y ahora era el momento de luchar por su. Pero Vector sabía que esto no sería fácil. El ejército de drenaje era vasto y el rey era poderoso, pero había algo que había aprendido de los humanos que ya no podía ignorar. La fuerza no vino de los números, vino del corazón. Los guerreros que estuvieron con ella no eran solo soldados. Eran personas que creían en algo más grande que ellos mismos, estaban listos para luchar, no por el poder, sino por el futuro, por un mundo donde el drenaje no gobernaría a través del miedo, por un mundo donde cada persona, ya sea drenaje o humano, tuvo la oportunidad de vivir libremente. Vectra respiró hondo y se volvió hacia Daru. ¿Estás listo? Daru asintió con la cara con determinación. Nunca he estado más listo. Los dos intercambiaron una mirada breve, pero significativa antes de que Vectra se volviera. Volviendo a sus guerreros, es hora de que ella diga que movamos ahora. El pequeño ejército formado por tanto Dran como los humanos comenzaron a moverse por las oscuras calles de la ciudad. Estaba en silencio, pero había una sensación de urgencia en el aire. Cada paso que daban los acercaba al corazón del Drena, el imperio, al palacio del rey, donde todo cambiaría o permanecería. Lo mismo que se acercaron a las puertas del palacio, pudieron ver el parpadeo de antorchas a lo lejos. Los soldados del rey ya se estaban reuniendo, preparándose para lo inevitable clash, pero Vectra no temía que supiera que llegaría este día y lo había hecho. Se preparó para ello. Luchamos como uno solo, dijo con voz firme. No importa lo que pase, luchamos el uno por el otro. Los guerreros a su alrededor asintieron con fuerza, con determinación. Ya no solo seguían órdenes, luchaban por la libertad, por un nuevo futuro. La primera ola de soldados aparecieron marchando hacia ellos con las armas desenfundadas, pero Vectra y su ejército no se inmutaron. Por este momento, durante demasiado tiempo, la pelea se avecinaba y estaban listos para enfrentarlo de frente. El choque fue feroz, el sonido de las armas encontrándose con las armas. Gritos de batalla llenaron el aire mientras Vectra conducía a sus guerreros al corazón del palacio, pero a través del caos Vectra mantuvo su enfoque. Podía ver el miedo en los ojos de los soldados del rey. Temen que no habían estado allí antes del drenaje, estaban acostumbrados a tener el control de comandar a sus soldados con mano de hierro, pero ahora, por primera vez, se enfrentaban a algo que no entendían: resistencia. Vectra luchó para abrirse camino. Mientras luchaba, su espada se movía con precisión y fuerza,
Podía escuchar a Daru a su lado, sus movimientos fluidos y Swift luchando junto a ella, como si lo hubieran estado haciendo durante años los guerreros. A su alrededor lucharon con la misma intensidad, cada golpe que dieron fue testimonio de su coraje y determinación. El palacio del rey, que alguna vez fue un símbolo de poder, ahora era un campo de batalla. Pero Vectra podía sentir que algo cambiaba, no solo estaba luchando contra los soldados del rey por los que estaba luchando. Algo mucho más grande, ella estaba luchando por un nuevo comienzo para un mundo donde la gente tenía la libertad de vivir sin miedo. A medida que se adentraban más en el palacio, finalmente llegaban al trono. Habitación. Las puertas eran pesadas, pero Vectra y sus guerreros las forzaron a abrirse pisando fuerte. En la habitación donde esperaba el rey Reven, se paró en el centro de la habitación con los ojos lleno de rabia, pero también algo más, algo que Verán nunca había visto antes. Miedo. ¿Crees que puedes derrotarme? La voz del rey hizo eco de su ira como un tormenta. Yo soy el rey, este es mi imperio. Vectra dio un paso adelante, su espada levantada. No es real, este es nuestro imperio, ahora siempre ha sido. Solo olvidaste. Los ojos del rey parpadeó como si estuviera buscando las palabras correctas, pero ya no había vuelta atrás, ahora el poder había cambiado y Vectra sabía que a pesar de todo el rey tenía miedo de perder todo lo que él había construido, pero Vectra no luchaba por el poder, ella no luchaba por el control, ella luchaba por la oportunidad de vivir libremente, y eso fue algo que el rey nunca pudo quitarle. La batalla final fue rápida. Los soldados del rey, una vez leales a él, ahora dudaban de que vieran a su líder, su rey, no como un gobernante invencible, sino como un hombre que estaba perdiendo el control del imperio, y ese momento de duda fue suficiente. El poder del real se derrumbó ese día. Su reinado terminó no con una batalla de espadas, sino con una batalla de voluntades. Drenar el ejército, una vez unificado bajo su mando, ahora estaba dividido. Algunos se volvieron, le dieron la espalda, otros permanecieron leales, pero el reino nunca volvió a ser el mismo. Vectra se paró sobre el rey caído, su espada bajó, pero su corazón resolvió él. La batalla había sido ganada, pero la guerra por el futuro apenas comenzaba. Tomaría tiempo reconstruirla para traer la paz al mundo. Imperio destrozado, pero mientras miraba a los guerreros a su alrededor, humanos y Dran por igual, sabía una cosa: que habían ganado algo mucho más grande que una batalla, que habían ganado su libertad.